la congresista Susel Paredes. Buenas noches, Susel. Gracias por estar acá en Nativa a Fondo. Buenas noches, Paola. ¿Cuál es tu opinión de lo que acabamos de ver? La juramentación de los nuevos ministros que no han estado ni siquiera un mes. Estamos viendo que la presidenta Dina Boluarte, una de las actividades que más ha hecho, además de acompañar eventos de las Fuerzas Armadas a fin de año, es juramentar ministros. ¿Qué opinas de los cambios que están pasando ahorita? Bueno, estamos en una crisis muy grave, muy grave. Hay dos elementos que me hacen ver que esta crisis está llegando al fondo, y es, primero, que las protestas en Lima van a incrementarse. Ya creo que van a aumentar y van a ser más sostenidas. Y el otro punto es que va a ser bien difícil gobernar en los ministerios con esta inestabilidad. Ahora, yo he tenido una reunión en Sunafil y les preguntaba a los funcionarios, pero ¿y entonces lo que hablaremos funcionará? Porque como no hay ministro de Trabajo y como ustedes no me han suspendido la reunión, yo he venido a continuar porque estoy preocupada por los despidos de las municipalidades, ¿no? Entonces hay trabajadores que responden ante Sunafil y otros ante Servir. Luego, creo que sí están los que conocen más y tienen más que perder y tienen un futuro político, no quieren arriesgar sus carreras por temor a ser denunciados o tener una acusación constitucional, porque estos muertos, ya estamos en 49 o 50, ya van a pasarle factura a quienes estén en el Consejo de Ministros. Entonces, ser ministro hoy día es un acto de alto riesgo, porque sí podrían haber, o sea, de hecho hay responsabilidades políticas, pero pueden haber también infracciones constitucionales, y en el caso del ministro de Defensa y el ministro del Interior, además de la responsabilidad política, pueden tener denuncias penales, ¿no? Repasemos un poco la semana. La semana empezó con los sucesos en Puno. ¿Qué cree Susel Paredes que pasó en Puno? ¿Por qué en un solo día fallecieron tantos peruanos? Yo creo que, en serio, ya, o sea, no hay otra explicación a que no existe una estrategia para enfrentar a la sociedad civil, a las personas que protestan. Es decir, no hay una capacidad de entender al que piensa distinto, por ninguno de los dos lados. O sea, el gobierno, la presidenta está en Lima, está en Palacio, no se mueve, y el lado de las personas que protestan no tienen ningún interés de hablar con nadie, porque su agenda es máxima. Entonces no hay puentes para hablar. Y ahora juramenta ministros limeños. Si yo estoy en una crisis tan fuerte regional, se me ocurre a mí, ¿no?, que debió juramentar ministros de las regiones, que tiendan puentes con las regiones donde hay problemas. O sea, ministros sureños, digamos. Cusqueños, puneños, ¿no? Pero esto los aleja al gobierno de un posible puente para conversar. Lo que no hay en este momento es diálogo, no hay acuerdo nacional. Entonces, esto solamente va a la agudización. ¿Qué explica que la presidenta Dina Boluarte no haya hecho ninguna declaración pública desde el lunes 9 de enero hasta hoy? Es que cualquier cosa que diga va a ir en su contra, porque la situación es muy grave. Es una presidenta con 50 muertos. Yo no tengo memoria, salvo en la época del conflicto armado interno, de 50 muertos en este tiempo, ¿no? En este tiempo tan corto. Claro, en la época del conflicto armado interno ha habido una masacre y tal. Además nos enterábamos mucho después. Ahora, en tiempo real tenemos 10 personas en Ayacucho, 10 personas en Puno, 1 en Cusco, un policía quemado. O sea, esto yo no lo he visto y tengo 59 años. Entonces esto es muy grave, no hay capacidad de diálogo desde el gobierno y no hay voluntad de diálogo desde quienes están molestos con el gobierno. La agenda máxima es te vas y te vas. Y el otro de los actores donde usted forma parte, que es el Congreso. En el Congreso han tenido una semana también agitada,
como todas las semanas en el Congreso, donde se votó en primer lugar para salvar a Freddy Díaz. Una vergüenza. Y luego se retrocedió en esa decisión. ¿Cómo fue ese detrás de cámaras de algo tan difícil que involucraba a una víctima como María, digamos? Claro, mira, en ese caso que yo he estado de cerca, inclusive cuando Diana Miloslavich era ministra de la Mujer, un grupo de congresistas, la propia Lady Camones, hemos ido, Carol Paredes, Flor Pablo y yo hemos ido, y le hemos dicho a la chica, bueno, tú sientes miedo de denunciar porque tu agresor es un congresista. Bueno, nosotras estamos aquí, las congresistas, y Lady Camones era la presidenta del Congreso, y ella, en su calidad de presidenta del Congreso, venimos a decirte que no tengas miedo, que estamos contigo. Entonces ha pasado el tiempo, y mucho tiempo, la verdad que ha sido excesivo. Yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y llegó ahí. ¿Para qué? Desde que llegó a la comisión, eso ha avanzado. Entonces, primero va a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahí se aprueba la inhabilitación por 10 años. De ahí sube a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente la manda al Pleno. En el Pleno votan todos, menos los de la Comisión Permanente. Ya, la primera audiencia con Freddy Díaz, él dijo, por respeto a la víctima, que sea reservada. ¿Qué por respeto a la víctima? Era porque se moría de miedo de que la gente escuche lo que íbamos a decir. Y la razón por la que él comete una infracción constitucional no solamente es porque tomó alcohol y tuvo relaciones sexuales en su oficina, sino por una razón que para mí es la más importante, que es infringir el artículo 2, que es el derecho fundamental a la libertad. Y de eso no se habla mucho, pero es muy importante, porque hay un certificado médico legal que señala que ella tiene moretones en forma de las yemas de los dedos en los muslos. ¿Eso qué revela? Revela que ha habido resistencia de la víctima para tener relaciones sexuales. Es decir, disculpa la grosería, hay una prueba física en ese certificado que le han obligado a abrir las piernas. Entonces, con esa evidencia física es que yo he argumentado todo el tiempo que se ha infringido el derecho fundamental a la libertad y que por esa razón ese señor no puede ser más congresista. Y cuando él fue, porque yo ha estado ahí, me dice, colega, que usted sabe que yo sería incapaz. Le digo, bueno, no es nada personal, le digo, son los hechos y yo he votado de acuerdo con los hechos. Pero se hizo en privado, pusieron un video del mismo día de los hechos a las 5 de la mañana donde la chica negaba lo que había pasado. No ha pasado nada, yo estaba con el congresista conversando hasta ahorita, ¿no? Y es una etapa típica de las víctimas, ¿no? De negación, de rechazo de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, con ese argumento yo me volví loca cuando vi a Heidi Juárez, exministra de la Mujer, y a Jacqueline Ugarte, exministra de la Mujer, votando a favor del congresista Monago, Freddy Díaz. O sea, es una cosa alucinante. Y un montón de compañeros. Bueno, la prensa hizo una gran labor, la sociedad se enfureció con el Congreso y reflexionaron y se le ha sancionado con una inhabilitación de 10 años. Una de las cosas que, digamos, ha sido la reacción también del Congreso mismo. ¿Cree que el Congreso está a la altura de un reto en el cual hemos tenido una semana donde han sucedido lo que está sucediendo, ya casi un medio centenar de peruanos muertos, para, digamos, estar a la altura de la crisis? Estamos hablando de, la gente pide que Dina renuncie, pero la gente pide también que la presidenta Dina Boluarte renuncie, pero también piden que se adelanten las elecciones. Sí. En ese camino, ¿cómo está o cómo ve la correlación de fuerzas en el Congreso? Yo soy autora de uno de los 2 proyectos de adelanto de elecciones. Uno es de Digna Calle y otro es mío. Entonces, ese proyecto yo lo presenté en mayo, porque ya desde mayo vivíamos una crisis política y todo lo que nosotros sabemos. Pero en estos momentos yo le he mandado, ayer le he mandado un oficio al presidente del Congreso, al general Williams, y le he pedido que si la legislatura acaba el 31 de enero, se inicie la siguiente el 1 de febrero. El país está incendiándose,
los congresistas y las congresistas tenemos que trabajar sin parar un solo día. Entonces, ¿por qué insisto en que adelante la legislatura? Porque como el adelanto de elecciones en realidad lo que hace es recortar el mandato, entonces eso es una reforma constitucional y se requieren 2 votaciones seguidas con 87 votos en 2 legislaturas ordinarias. Entonces yo le he pedido y le exijo y le vuelvo a decir a través de Nativa que adelante la legislatura ordinaria al 1 de febrero para que la segunda votación sea el 1 de febrero y el 2 o el 3 le podamos decir a la presidenta o a quien que convoque a elecciones. Porque si no, no nos van a dar los meses. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que pasar. Yo voy a insistir, todos los días le voy a mandar un oficio hasta que los coleccione para que él convoque, porque esa es una potestad de la mesa directiva, convoque a la siguiente legislatura el 1 de febrero. Uh-huh. Otro de los actores es un país, digamos, ya mucha gente lo está, digamos, diciendo, organismos internacionales, que no solo no está dialogando entre sí, sino que los puentes de este país, que es como un archipiélago, están rotos. Están rotos. ¿Cómo se junta este país roto, Susel? Yo creo que la presidenta ha perdido una gran oportunidad, porque ella ha debido, en mi opinión, designar ministros de las regiones en conflicto para tener un puente a través del cual hablar. Pero su composición ministerial la cerca. Entonces yo creo que la única manera es acercándose y para acercarse es como el amor, tienes que dar muestras con hechos. Entonces tenía que haber designado a alguien de Puno, a alguien de Cusco, a alguien de Ayacucho, para decirle, mira, tienes un ministro que va a ocuparse personalmente porque entiende, es de ahí. Pero no, nuevamente se encapsula. Yo no entiendo cuál es la estrategia para resolver la crisis encapsulándote, cuando más bien lo que tienes que hacer para tender puentes, lo que tienes que hacer es encontrar a alguien que articule. ¿Quién hace el puente? Alguien cercano al que tenga credibilidad en esas zonas. Pero no lo encontramos. Además, la comisión que viajó a Puno estaba el digamos, el segundo del primer ministro, ¿no? El señor Molina, que no era alguien, digamos, de categoría para que pueda hacer el diálogo y por eso no dialogó con nadie. Pero claro, ¿cómo se va a mandar a un vice? Ni siquiera es un viceministro. No, este tipo de crisis tan graves no solo merecen la presencia del ministro, merecen la presencia de la presidenta. O sea, la vida de los peruanos está en riesgo, la vida de la presidenta tiene que correr esos riesgos también y tiene que ir a buscarlos y dar la cara y explicar. Pero la persona que ha estado a cargo del Ministerio de Defensa, cuando fallecen 10 personas por arma de fuego de parte del Ejército, es el actual premier. ¿Cómo vas a entablar cómo vas a tender un puente así? El lunes 9 de enero, la presidenta estaba en el Acuerdo Nacional cuando recibe la noticia de la primera víctima en Puno. Y ahí señaló que no entendía lo que estaba pasando. Error salvaje. No tengo otra palabra para decirlo, pero un error muy grave, porque si una presidenta no entiende lo que está pasando en su patria, no puede ser presidenta, pues. O sea, ¿cómo yo le voy a decir al país que estoy gobernando, no entiendo qué pasa? Entonces eso ha sido, creo que ha cometido muchos errores, pero eso sí que es imperdonable. O sea, eso debe haber enardecido a la gente. No puedo, ya no tengo cómo calificarlo, ¿no? Pero que una presidenta diga, no sé qué les pasa, por qué se portan así, o sea, no. Tenemos algunas declaraciones de Estuardo Ralón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado hoy día un adelanto de lo que va a ser el informe final de la observación que han hecho al país en diciembre y en enero. Vamos con el byte, por favor. Disculpas, digamos, no necesariamente es aceptar una responsabilidad directa. Si se quiere avanzar en el camino del diálogo, tiene que haber una posición
de empatía por parte no solo de la presidencia, sino de las distintas autoridades al dolor, sufrimiento, necesidad, pena que están sintiendo muchísimas personas en el interior del país. Como representante de la unidad nacional, cuando se da una crisis, pues tiene que ser altamente sensible y empático. Johanna Hualpa estuvo hoy día en esta reunión. ¿Qué opinas de esta pedido de empatía? Pero claro, o sea, mira, una gobernante tiene que ser alguien que precisamente entiende y siente lo que pasa con la ciudadanía. Entonces, si ella no entiende, ¿cómo va a ponerse en el lugar de los otros? Si ella misma dice que no entiende lo que pasa. La empatía es ponerte en el lugar de la otra persona. Y para poderte poner en el lugar de la otra persona, tienes que entender qué le está pasando. Y acá hay furia, hay indignación, hay ira. Y hay ciudadanos y ciudadanas que dicen, ya no me importa perder todo. Uh-huh. Y cuando ya no te importa perder, es cuando las cosas se ponen más peligrosas. Y es cuando una gobernante tiene que decir, yo te entiendo, yo comprendo qué te está pasando, yo te pido perdón, yo voy a ir a resolver lo que te está pasando. Siento mucho la pérdida de tus hijos, ¿no? Pero eso no lo hemos oído de la presidenta. La presidenta ha debido de hacer eso, de pedir perdón y de tomar acciones que auténticamente signifiquen, por ejemplo, sancionar a los responsables, y ahí hay varios tipos de responsabilidades. Tienes la responsabilidad política de los ministros, pero no. En lugar de hacer eso, pone a Otar a la de Premier. Claro, ya. Entonces, acrecienta la ira. Es increíble, pero estoy dejando sin palabras a la congresista Susel Paredes. Es una semana complicada para el país. ¿Cómo se nota que es tan difícil esa semana? Vamos con la siguiente declaración de Estuardo Ralón, por favor. La salida a esta crisis debe pasar por el diálogo, acuerdos y respeto al Estado de Derecho. Nosotros no estamos señalando ningún camino político a seguir para Perú. Lo que estamos instando es a un diálogo amplio. Pero el diálogo necesita gestos. Os decía, tiene que decir, bueno, este es el responsable político de los muertos, y yo te lo entrego. Ya, el general de Ayacucho, porque yo he ido a hablar con Otárola antes de que pida el voto de confianza. Fui con Héctor Acuña y me dice, no, le digo, yo no quiero ir, yo quiero que me explique qué va a hacer con los responsables. Pregúntale ahí, pues. Ya pues fui. Y le dije, ¿qué va a pasar con los generales? El jefe de Ayacucho, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Y me dijo, no, ese se queda ahí porque en la fiscalía está haciendo su proceso y él tiene que quedarse. Al otro día leo en el periódico que es el jefe regional de Piura, de la región Piura. El jefe policial de Piura es el que estaba a cargo de Ayacucho con los muertos. Entonces, eso no es un gesto para entablar diálogo, es una provocación. O sea, lo que está diciendo es que alguien se movió al jefe general, al jefe de Piura. No, de Ayacucho, lo han mandado a Piura. Después de los hechos de los 10 muertos de... Sí. Eso es inadmisible. Pero está diciendo usted algo más grave, que el primer ministro, Alberto Otárola, le faltó a la verdad. Sí, porque yo le pregunté qué iba a hacer y me dijo, no, ellos tienen que responder a la fiscalía y es más, tienen que quedarse en Ayacucho. Y no se ha quedado en Ayacucho, está en Piura. Entonces esos gestos, por ejemplo, de mi parte, que yo tenía la buena voluntad de ir a hablar, porque soy una demócrata y pienso que hablando podemos arreglar las cosas, a mí ya me quitó toda voluntad de diálogo, porque de verdad ya no le voy a poder creer. Entonces tú no entregas un responsable como el jefe de la región donde se han producido los muertos, porque yo para asegurarme, es más, lo traigo y lo pongo en el Ministerio de Interior y lo siento bien en un escritorio, en móvil, pero no lo pongo a cargo de otra región, cuando en su gestión han habido 10 muertos.
Eso es inadmisible. Esta semana también la fiscal de la Nación ha denunciado por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a la presidenta, al primer ministro, a los 2 ministros de defensa que hemos tenido y a los, ahora ya serán 3 ministros del Interior. Sí. Esos están investigados por los sucesos de... Claro, esos son los responsables políticos y los que seguramente también tendrán una acusación constitucional con una severísima sanción porque los hechos están clarísimos. Pero necesitamos también que se investigue quién estaba a cargo del agrupamiento, quién dio la indicación al agrupamiento de personas en el lugar donde se cometieron estos asesinatos, porque no hay otra palabra. Las imágenes que hemos visto de Reuters, de una persona a la que le disparan atendiendo a otra, ya eso son militares disparando a civiles desarmados. Ya no hay nada que discutir ahí, son los hechos. Entonces, yo creo que ahí pueden tener graves problemas penales la presidenta como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, el premier como jefe del gabinete y como ministro de Defensa a cargo de las Fuerzas Armadas, que son las que dispararon. Y el ministro del Interior también, porque han habido hechos con la policía. O sea, estamos hablando de que ellos pueden ir a la cárcel. Pueden ir a la cárcel. Y por eso yo creo las renuncias de los ministros. Hay ministros que entienden que todavía tienen futuro. El ministro de Trabajo, un hombre joven, y Grecia Rojas, también una persona que todavía tiene futuro por delante. No solamente es que iban a malograr su carrera, sino es que pueden, al pertenecer a ese gabinete de ministros, es que pueden terminar presos. Es así de grave. Son 50 muertos. Y el número de muertos, desgraciadamente, va a aumentar, porque hay 4 policías en UCI, hay civiles sin UCI, y sí puede pasar que mueran estando en esas condiciones tan graves que están de salud. Una de las cosas que también dijeron los comisionados de hoy día, esta tarde, en el Swiss Hotel, a nuestra colega Joana Hualpa, fue que es un país donde hay discriminación, hay racismo y hay estigmatización, donde se dice a uno, empiezan terrucos, y hay un papel también, desgraciadamente, donde los medios de comunicación están jugando un papel en esta crisis. ¿Cómo salir? ¿Cuál es la salida? Mira, es que no hay voluntad para salir, porque quienes insisten en descalificar y eliminar a los adversarios, que es la derecha y básicamente el fujimorismo y Renovación Popular, insisten en su discurso. Ahora, en la mañana, Patricia Juárez ha dicho, el Perú va a resistir, ¿no? Y el Congreso va a resistir y no vamos a permitir como que no van a permitir que la presidenta renuncie. Y sí, en el Congreso tienen votos para sostener a Otárola. Ese es el otro hecho que ha pasado esta semana. ¿Cómo se le da? Yo no le di el voto de confianza a Otárola. No le di. No podía dársela en ese momento con 40 muertos. Y ese fue el argumento para usted no votar. Así es, por eso yo no voté no le di la confianza. Y en estos, digamos, lo que sigue ahorita es una ventana de oportunidad que tiene la presidenta para hacer cambios antes de que empiece la cuenta regresiva que tienen todos los presidentes que hemos tenido en este país desde el 2016. ¿Qué le aconsejaría a la presidenta Dina Boluarte si estaría escuchando desde acá? Yo le diría a la presidenta Dina Boluarte que tenga un entorno que sea capaz de hablar, pero que tenga, no solo que sea capaz de hablar, sino que tenga legitimidad y credibilidad en las zonas de conflicto. Ella necesita líderes, lideresas de las regiones en conflicto que puedan ir a hablar o que sean capaces de traer a los principales dirigentes a Palacio de Gobierno para hablar. Pedir perdón, entregar a los responsables políticos, ponerse a disposición y ayudar para que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa entreguen a la justicia a quienes han estado a cargo de los agrupamientos de los lugares donde se realizaron los disparos y las muertes. Eso puede hacer la presidenta. Es decir, la presidenta puede ayudar a encontrar justicia a las víctimas, porque la gente no quiere que le des un bono por tu hijo. O sea,
Si a mí me dan un bono por mi hijo, yo le tiro el bono por la cara. Lo que necesitan es justicia. Lo único que calma la ira y el dolor es la justicia. Lo único que consigue la paz es la justicia. Entonces, yo creo que la presidenta Dina Boluarte tiene que hacer todos los esfuerzos por entregar a los responsables de todas las categorías, empezando por Otárola. Porque él fue ministro de Defensa con los muertos de Ayacucho. Entonces ella tiene que empezar por sacar a Otárola. Si es que quiere tomar un camino de empatía, de perdón, de corregir sus propios actos, ¿no? Pero lamentablemente yo no veo que eso sea posible. La veo encapsulada y la veo casi controlada por Otárola, y Otárola funcional a la derecha que necesita Dina en Palacio. Estamos hablando de un cuadro realmente tétrico. Es un cuadro trágico. Trágico en el sentido shakespeariano, porque es trágico con muertos, con final con muertos. Y bueno, y hoy es inevitable haber visto en la DIRCOTE imágenes como hubieran pasado en los años 80, donde han traído a detenidos que estaban en la marcha sin hacer ningún tipo de violencia a la DIRCOTE y los han presentado un poco más con trajes a rayas. ¿Qué garantiza que el Estado de Derecho permanezca y no se rompa durante esta crisis? Mira, hay un actor que no mencionamos mucho, pero que es esencial: la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, es decir, el que impulsa las investigaciones para encontrar quién ha cometido el delito, y en segundo lugar es quien cuida la legalidad. Quien cuida la legalidad en los hechos es el Ministerio Público. El Ministerio Público debiera tener un ejército de fiscales de prevención del delito en las zonas en conflicto y estar ahí caminando en la marcha, que se quiten el terno, que se quiten los tacos y que vayan a las marchas a ver qué cosa está pasando, que ver qué está pasando con las fuerzas del orden y ver qué está pasando con quienes protestan. Porque también hay un niño muerto porque no dejaron pasar una ambulancia. Entonces, le estamos exigiendo a todo el mundo que cumpla con su trabajo, pero el Ministerio Público no está dando resultados. ¿Quién ordena una detención? El fiscal. ¿Quién levanta un cuerpo? El fiscal. ¿Quién inicia la denuncia? El fiscal. Entonces, la Fiscalía tendría que ser el máximo protagonista de esta película. Y yo no la veo. En Brasil, 1.500 detenidos en una tarde, sin un muerto. Entonces, aquí necesitamos una Fiscalía mucho más activa, mucho más de campo, que saque un grupo especial de fiscales y que estos estén por eso se llama prevención del delito, porque están ahí antes que se cometa, para evitar que se cometa el delito. Entonces, si están al lado de la policía, están al lado de los soldados, esas fuerzas se van a cuidar, porque si no, ahí mismo la fiscal o el fiscal va a ordenar su detención por disparar. Pero nadie le está exigiendo al Ministerio Público que cumpla con sus funciones. Bueno, yo le exijo a la fiscal de la Nación que, así como ha estado bien rapidita en otros casos, aquí le quite los ternos y los tacos a sus fiscales y los ponga en el campo para tutelar los derechos humanos y para ser quien acciona los procesos penales. La congresista Susel Paredes estuvo con nosotros en Nativa Fondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Simeon Tegel, corresponsal del Washington Post en Perú.